La historia se repite y necesito que presten mucha atención durante los próximos minutos, porque lo que estoy a punto de mostrarles revela uno de los acuerdos más trascendentales y menos comprendidos de la historia financiera moderna. Un pacto sellado en las sombras en 1974 entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Un acuerdo tan secreto que el gobierno estadounidense negó su existencia durante más de 40 años. Un acuerdo que solo se confirmó públicamente en 2016, cuando un periodista presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información a los archivos nacionales y extrajo un cable diplomático confidencial que había estado enterrado desde la administración Nixon. Y un acuerdo cuyo desmantelamiento, que está ocurriendo ahora mismo en cámara lenta, tiene implicaciones para cada dólar en su cuenta bancaria y cada activo que posee. Esta es la verdadera historia del petrodólar. No la versión simplificada que circula en las redes sociales financieras, la real, la que tiene documentos, la que es más extraña y más significativa que el mito que la reemplazó. Permítanme comenzar destruyendo el mito, porque el mito está en todas partes, y está equivocado en aspectos que son cruciales. Probablemente hayan escuchado alguna versión de esta historia. En 1974, Nixon y Kissinger hicieron un pacto secreto con Arabia Saudita. Los saudíes acordaron fijar el precio de todo su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. A cambio, Estados Unidos proporcionó protección militar. Este acuerdo obligó a todos los países del mundo a tener dólares para comprar petróleo, lo que creó una demanda global permanente para el dólar, incluso después de que Estados Unidos abandonara el patrón oro en 1971. El sistema del petrodólar había nacido, y ahora ese sistema está llegando a su fin porque los saudíes se están retirando. Esa versión de los hechos no es del todo incorrecta, pero tampoco es del todo correcta. Y las partes que son incorrectas importan enormemente, porque la historia real es a la vez más matizada y más alarmante. Esto es lo que realmente sucedió. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon apareció en la televisión nacional y anunció lo que se convertiría en una de las decisiones económicas más trascendentales de la historia estadounidense. Estaba cerrando la ventanilla del oro. Bajo el sistema de Bretton Woods, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense había sido el ancla de las finanzas globales, convertible en oro a una tasa fija de $5 por onza. Todos los demás países vincularon su moneda al dólar. El dólar era tan bueno como el oro, literalmente, y ese respaldo en oro era la razón por la que el resto del mundo estaba dispuesto a mantener dólares, a realizar transacciones en dólares, a construir todo su sistema financiero en torno al dólar. Nixon acabó con todo eso en un único discurso televisado. El dólar ya no era convertible en oro. De la noche a la mañana, toda la base de la confianza mundial en el dólar había sido eliminada. Los gobiernos extranjeros que habían estado acumulando dólares durante décadas, de repente, se encontraron con una moneda respaldada por nada más que promesas políticas estadounidenses. El dólar se había convertido, en el sentido técnico-económico, en una moneda puramente fiduciaria. Y las monedas fiduciarias, a lo largo de la historia, tienen un pobre historial a largo plazo. Esta es la crisis que el acuerdo del petrodólar fue diseñado para resolver, y es por eso que la cronología es importante. El colapso de Bretton Woods ocurrió en 1971. Las reuniones cruciales con Arabia Saudita tuvieron lugar en 1973 y 1974. La secuencia no es una coincidencia. Los responsables políticos estadounidenses, liderados por Henry Kissinger, luchaban por crear una nueva base para la demanda global del dólar que reemplazara el respaldo en oro que acababan de eliminar, y la encontraron en el petróleo. Este es el mecanismo. Después del embargo petrolero árabe de 1973, que cuadruplicó los precios mundiales del petróleo y demostró el enorme poder geopolítico de Arabia Saudita, la administración Nixon se acercó a Riad. La reunión de junio de 1974 entre Kissinger, el secretario del Tesoro William Simon y el príncipe saudí Fahd dio como resultado la Comisión Conjunta de Cooperación Económica entre Estados Unidos y Arabia Saudita, un acuerdo público centrado en la modernización económica, la transferencia de tecnología y el desarrollo de infraestructuras. Ese es el registro oficial. Eso es lo que se anunció públicamente, pero esa no es toda la historia. Más tarde,
en 1974, se alcanzó un acuerdo separado y secreto. Los términos eran directos en su lógica y de gran alcance en sus implicaciones. Estados Unidos proporcionaría a Arabia Saudita ayuda militar, armas y garantías de seguridad. A cambio, Arabia Saudita haría dos cosas. Primero, fijaría el precio de su petróleo en dólares estadounidenses. Y segundo, y esta es la parte que casi nadie conoce, tomaría los dólares excedentes que obtuviera de las ventas de petróleo y los invertiría en bonos del Tesoro de Estados Unidos, reciclando esos petrodólares directamente de vuelta al sistema financiero estadounidense. Este acuerdo no fue revelado. Se mantuvo confidencial entre los dos gobiernos. El público estadounidense no sabía que existía. La mayor parte del Congreso no sabía que existía. Permaneció enterrado en los archivos nacionales hasta que Bloomberg News presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información en 2016 y los documentos fueron publicados más de 40 años después de los hechos. Lean eso de nuevo con atención. El acuerdo fundamental que sustentó el dominio global del dólar después del patrón oro fue un pacto secreto que el gobierno de Estados Unidos ocultó a sus propios ciudadanos durante 4 décadas. Ahora, entiendan por qué importó tanto. A mediados de la década de 1970, Arabia Saudita era el mayor productor de petróleo del mundo. Cuando Arabia Saudita fijó el precio de su petróleo en dólares y acordó aceptar solo dólares por su crudo, todos los países del planeta que querían comprar petróleo saudí necesitaban obtener dólares primero. China necesitaba dólares. Japón necesitaba dólares. Francia necesitaba dólares. India necesitaba dólares. Todo el mundo no comunista necesitaba dólares para acceder a la materia prima más importante de la economía industrial. Esto creó una demanda global, permanente y estructural, para el dólar estadounidense que no tenía nada que ver con el oro y todo que ver con la energía. El dólar había perdido su respaldo en oro, pero ganó un respaldo en petróleo. No formalmente, no en ningún tratado, sino a través de la realidad práctica de que no se podía comprar la materia prima más esencial del mundo sin obtener primero la moneda estadounidense. Y cuando otros miembros de la OPEP siguieron el ejemplo de Arabia Saudita, lo cual todos hicieron en el plazo de un año, ese respaldo petrolero se extendió por todo el mercado energético mundial. Para 1975, todas las naciones de la OPEP fijaban el precio del petróleo en dólares. El sistema del petrodólar estaba completo, y la capacidad de Estados Unidos para mantener déficits persistentes, para gastar más de lo que ganaba, para pedir prestado al mundo a tasas de interés más bajas que cualquier otro país, para financiar operaciones militares, programas sociales e inversiones tecnológicas simultáneamente sin enfrentar las restricciones financieras que aplastan a otras naciones. Todo ello descansaba sobre los cimientos establecidos en aquellas reuniones secretas de 1974. Esto es lo que Kissinger entendió y que casi nadie más ha articulado correctamente. El dólar no necesitaba el respaldo del oro mientras tuviera el respaldo del petróleo. Y el respaldo del petróleo requería solo una cosa: que los mayores productores de petróleo del mundo acordaran fijar el precio de su producto en dólares y aceptar solo dólares como pago. Controla la moneda de fijación de precios del petróleo y controlarás la moneda de reserva mundial. Controla la moneda de reserva mundial y controlarás los términos bajo los cuales el mundo entero comercia, se endeuda y ahorra. Fue, en palabras de un ministro de finanzas francés, que lo resintió profundamente, un privilegio exorbitante, y se construyó sobre un apretón de manos en Riad que el gobierno estadounidense mantuvo en secreto durante 40 años. Ahora, permítanme mostrarles lo que le está sucediendo a esa arquitectura en este preciso momento, y por qué los cambios en marcha no son una ruptura repentina, sino una erosión lenta y estructural que se ha estado gestando durante años y que ahora se está acelerando. Arabia Saudita se unió a los BRICS en 2024. Esa frase por sí sola merece un momento de pausa. El país cuyo acuerdo de precios del petróleo ha sido la piedra angular del dominio financiero estadounidense, desde 1974 se ha alineado formalmente con el bloque cuyo objetivo explícito y declarado es reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio mundial. En 2023, el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, en el Foro Económico Mundial de Davos, declaró públicamente que el reino estaba abierto a liquidar el comercio de petróleo en monedas distintas al dólar, incluyendo el euro y su propio rial.
Arabia Saudita se ha unido al proyecto M-Bridge, una plataforma de liquidación de moneda digital desarrollada en cooperación con China, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, que permite pagos transfronterizos completamente fuera de la red SWIFT que sustenta las finanzas globales dominadas por el dólar. En noviembre de 2023, China utilizó el yuan digital para comprar $90 millones en petróleo en la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái. A principios de 2025, Arabia Saudita, Rusia, Irán, Venezuela, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto participan, en diversos grados, en la liquidación de petróleo denominada en yuanes. Nada de esto significa que el petrodólar vaya a morir mañana por la mañana. El dólar todavía representa aproximadamente el 80% del comercio mundial de petróleo. Arabia Saudita todavía posee aproximadamente $144.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos y ha estado aumentando esas tenencias. El rial saudí permanece vinculado al dólar, lo que crea un incentivo estructural para mantener las relaciones con el dólar. Los obstáculos prácticos para reemplazar al dólar como la principal moneda de fijación de precios del petróleo son enormes. El yuan no es libremente convertible. No existe un mercado profundo y líquido para activos denominados en yuanes que pueda absorber los ingresos excedentes de los exportadores de petróleo de la manera en que lo ha hecho el mercado del Tesoro estadounidense durante 50 años. Pero aquí está el punto que todos los que defienden un caso simplista, ya sea bajista o alcista, sobre el petrodólar, no ven. La pregunta no es si el dólar será reemplazado de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿qué sucede con las condiciones financieras de Estados Unidos a medida que la porción del comercio mundial de petróleo liquidada en dólares disminuye gradualmente del 80% hacia el 60% y hacia el 40% durante la próxima década o dos? Porque el peligro reside en el margen. El sistema del petrodólar le dio a Estados Unidos algo que los economistas llaman privilegio de señoreaje a escala global. Cuando el mundo necesita dólares para comprar petróleo, necesita ganar o pedir prestados esos dólares, lo que crea demanda de activos en dólares, lo que mantiene las tasas de interés de Estados Unidos más bajas de lo que serían de otro modo. Cada punto porcentual de esa demanda estructural que se erosiona significa que los costos de endeudamiento de Estados Unidos son ligeramente más altos de lo que habrían sido. Unos costos de endeudamiento ligeramente más altos sobre $36 billones de deuda federal no es un problema pequeño. Es un problema de múltiples billones de dólares que se agrava anualmente. Cada moneda de reserva global en la historia ha sido finalmente desplazada, no de la noche a la mañana, no en una crisis, sino a través de una lenta erosión de las ventajas estructurales que la hicieron dominante. La libra esterlina británica fue la moneda de reserva mundial durante la mayor parte del siglo XIX y principios del XX. No fue destronada en un solo evento. Fue erosionada durante décadas por una deuda excesiva acumulada durante 2 guerras mundiales, por el ascenso de una economía más dinámica, la de Estados Unidos, que gradualmente asumió las funciones que la libra había desempeñado, y por la pérdida de los acuerdos coloniales que habían asegurado el comercio denominado en libras en una cuarta parte del globo. La libra no colapsó, simplemente importó menos año tras año, hasta que llegó el día en que ya no importaba lo suficiente como para ser el ancla de las finanzas mundiales. El dólar está siguiendo la misma trayectoria, no hacia el colapso, sino hacia una dominancia reducida. Y una dominancia reducida para un país que ha construido todo su modelo fiscal sobre los privilegios que otorga el estatus de moneda de reserva no es un ajuste cómodo. Significa tasas de interés más altas de las que el mercado descuenta actualmente. Significa una inflación que no puede ser suprimida fácilmente solo por la política del Banco Central, porque es importada a través de los precios de las materias primas y de una moneda que está perdiendo gradualmente su soporte estructural. Significa la pérdida de lo que aquel ministro de Finanzas francés llamó el privilegio exorbitante, la capacidad de gastar más de lo que ganas indefinidamente porque el mundo necesita tu moneda para llevar a cabo sus negocios. La ironía es casi poética. Nixon cerró la ventanilla del oro en 1971 y reemplazó el respaldo en oro con un respaldo en petróleo a través de un acuerdo secreto del que el público no sabría nada durante 40 años. Las consecuencias de ese acuerdo se están desarrollando ahora,
a medida que el propio respaldo petrolero comienza a erosionarse, impulsado en parte por las mismas dinámicas que destruyeron el sistema de Bretton Woods. Deuda excesiva, déficits persistentes y el ascenso de competidores económicos que no están dispuestos a aceptar los términos del acuerdo existente. La rueda gira, la historia rima. Entonces, ¿qué se hace realmente con esta información? Lo primero que hay que entender es el papel del oro en esta transición específica. Los bancos centrales que compran más de 1,000 toneladas de oro al año no están tomando una decisión emocional o conspirativa. Están haciendo un cálculo preciso. Si la ventaja estructural del dólar como moneda de fijación de precios del petróleo disminuye, el poder adquisitivo de las reservas en dólares que mantienen los bancos centrales extranjeros se vuelve menos seguro. El oro, que mantiene su poder adquisitivo a través de los cambios de régimen monetario, es la alternativa histórica. Lo hizo durante el colapso del sistema de Bretton Woods. Lo hizo durante el declive de la libra esterlina. Ha preservado su valor real a través de cada transición de régimen monetario importante en la historia registrada. Las compras de oro de los bancos centrales a estos niveles son el mundo institucional diciéndoles algo que los inversores minoristas aún no han asimilado por completo. Lo segundo que hay que entender es la exposición a las materias primas. Cuando el petróleo y otras materias primas cambian, aunque sea parcialmente, hacia una fijación de precios en monedas distintas al dólar, el ciclo de retroalimentación de la inflación del dólar cambia. Los precios de las materias primas que antes estaban limitados por la fortaleza del dólar quedan expuestos a la debilidad del dólar de nuevas maneras. Productores de energía, mineras, exportadores agrícolas, empresas con poder de fijación de precios ligado a materias primas físicas, todos ellos ven cómo sus ganancias y el valor de sus activos se comportan de manera diferente en un mundo donde la demanda estructural de dólares es más baja de lo que ha sido en 50 años. Lo tercero que hay que entender es el horizonte temporal. Esto no es una crisis para el 2026. El sistema del petrodólar no colapsará este año ni el próximo. Arabia Saudita no se va a despertar un martes por la mañana y anunciar que todo el petróleo debe cotizarse ahora en yuanes. La transición es estructural y generacional. Pero las transiciones estructurales y generacionales son exactamente lo que se necesita identificar antes de que se vuelvan obvias. Porque para cuando la prensa financiera tradicional escriba sobre el fin del dominio del petrodólar como un hecho establecido en lugar de una preocupación marginal, el reajuste de precios de los activos para reflejar esa realidad ya habrá ocurrido. El privilegio exorbitante no es permanente y nunca lo fue, y el acuerdo secreto que lo creó ha sido de dominio público desde 2016. La única pregunta es, ¿cuántas personas realmente leyeron los documentos de la solicitud de Bloomberg, entendieron lo que significaban y se han posicionado en consecuencia?